Para continuar con este tutorial, lo que haremos será construir una tabla de base de datos en la cual vamos a almacenar información de alguna clase que nos parezca interesante. Lo primero va a ser crear una base de datos de ejemplo que va a ser utilizada por nuestra aplicación. Dentro voy a crear alguna tabla que haga referencia, por ejemplo, a una persona. Voy a indicar algunos atributos. Los cuales deben estar correctamente indicados para que allí, al momento de realizar este traspaso desde la información que está en base de datos a las clases que van a representar el modelo, estén correctamente enlazadas. Voy a ingresar un campo que va a representar la fecha de nacimiento de la persona. Aquí nosotros ya podemos ver todo lo que se ha ingresado dentro de nuestra tabla de base de datos. Voy a cambiar algunos atributos de la fecha para que no incomoden allí. Ahí está. Bien, el siguiente paso ahora va a ser utilizar una herramienta que nos cooperará en la generación de código automático de allí, que es el módulo key, que lo podemos encontrar en el archivo main almacenado en la carpeta config. Por defecto, este complemento viene comentado, ¿ya? Él va a ser el encargado de poder generar automáticamente gran parte del código que nosotros vayamos a manejar. Todas las clases que van a representar al modelo van a ser generadas automáticamente por este complemento. Los controllers básicos que nos van a permitir manejar acciones sencillas también las va a generar de manera automática utilizando el modelo previo que capturó desde la base de datos. Y finalmente las vistas para poder ingresar, editar, eliminar y administrar y observar información también las va a construir de manera automática. Solo debemos indicarle la tabla de base de datos que nos interesa. Un prerequisito que necesita allí para poder trabajar de manera correcta es que la base de datos esté lo más completa posible al momento de crear nuestra aplicación, ya que si por algún motivo ocurre una modificación de la base de datos posterior, nosotros tenemos alternativas de poder automáticamente generar los cambios o ir de manera manual. El punto es que si nuestras clases de controlador, modelo y vistas están tan modificadas posterior a la alteración de la base de datos, generar de manera automática todo ese código va a borrar todos los cambios que hayamos realizado. El siguiente punto, antes de descomentar el complemento que nos va a generar código de manera automática, será configurar la base de datos, el acceso que tendrá nuestra aplicación a nuestra base de datos. Por defecto, G trae una base de datos de ejemplo hecha en SQLite, pero nosotros ocuparemos MySQL, por lo que comentaremos este bloque de código y descomentaremos este elemento que está aquí. El atributo db de la configuración nos va a indicar cuál va a ser la base de datos a la que vamos a acceder, cuál va a ser el nombre del servidor en el que está alojado esta base de datos y cuál va a ser el nombre de nuestra base de datos. Para nosotros era ejemplo. Vamos a indicar el usuario y la password que van a utilizarse para el usuario que nos han otorgado. Y el siguiente paso va a ser descomentar el complemento G para la generación automática de código.
Aquí nosotros debemos indicar el password que queremos utilizar para poder acceder a este complemento. Yo voy a anotar algo sencillo y le damos guardar. Otro ítem que también podemos analizar dentro de la configuración es el nombre de la aplicación o de nuestro sistema. Si vamos ahora a nuestro navegador y le damos a actualizar, se va a colocar el nombre que nosotros le dimos aquí en la configuración. Entonces, ahora, para pasar a la generación automática de código, ya tenemos nuestro complemento aquí descomentado y con una password asignada, y el acceso a la base de datos está listo. Ahora, para probar si está bien o no, vamos a ir a la URL de nuestra aplicación y vamos a añadir la petición de datos al complemento, que nos va a generar de manera automática el código. Si todo va bien, debería llevarnos a esta pantalla, en la cual nos va a solicitar el password que nosotros escribimos aquí. En este caso yo escribí pass, así que aquí entró. Bien, dentro del módulo generador automático de código podemos encontrar generación de modelos, que como les decía era la representación en clases de las tablas que estaban en base de datos. Generador de controladores, que va a manejar toda nuestra lógica o el pensamiento de nuestras acciones. Generadores de formularios, que son todas las vistas para poder ingresar y manipular la información. Y otro generador importante, que es el de operaciones CRUD. Las CRUD son todo lo que tenga que ver involucrando lógica y vistas para poder ingresar, modificar, eliminar y ver la información que está dentro de nuestra base de datos. Como precondición, el CRUD necesita que de manera anterior los modelos se hayan generado para representar la base de datos. Ahora, el generador CRUD solo se puede utilizar cuando existen relaciones entre las tablas de 1 a n. Tablas que sean producto de la relación de n a n no pueden ser generadas sus controladores y sus formularios con operaciones CRUD, ya que las claves primarias dependen de otras relaciones. Como primer paso vamos a utilizar el generador de modelo para poder acceder a la tabla que previamente creamos, que llamamos persona, en la cual vamos a ingresar de manera automática la clave primaria, va a ser autoincrementada. Vamos a ingresar el nombre de la persona, el apellido y su fecha de nacimiento en formato fecha. Entonces, lo primero que nos indica G en el generador de modelo automático es que le indiquemos el nombre de la tabla en la cual nosotros vamos a almacenar la información de la persona. Este va a ser el nombre de la tabla y este va a ser el nombre de la clase que va a representar a esa tabla en base de datos. Le damos preview y si todo va bien vamos a generar ese modelo. ¿Cómo saber si quedó bien o no, o ver los resultados obtenidos? Vamos a volver a nuestro entorno de programación y en la tabla de modelos debería haber aparecido la tabla o la clase que acabamos de crear. En este caso yo creé persona. Y aquí adentro vamos a ver los atributos que nosotros teníamos en base de datos. El nombre de la tabla que esta clase va a representar en base de datos y las reglas de validación que se van a necesitar para poder ingresar información. En este caso, como yo indiqué que el nombre de la persona era obligatorio y el apellido también, pero la fecha no era obligatoria, no era obligación colocarla para poder ingresar la información de una persona,
él de manera automática ya indicó que para poder insertar una persona en base de datos, por obligación, es necesario agregar el apellido y el nombre. Además, cuando nosotros creamos el atributo nombre y apellido en base de datos, indicamos la cantidad de caracteres máxima que va a poder alcanzar. En este caso, nombre y apellido tienen un largo máximo de 2000 caracteres. Como habíamos agregado un atributo extra, que era la fecha, este atributo no era requerido para poder ser insertado en base de datos, pero de igual manera puede hacerlo. Por lo tanto, él, con esta sentencia, indica que es un atributo que puede ser utilizado, que va a ser reconocido por la aplicación, es decir, un atributo con este nombre existe dentro de nuestro sistema y va a poder trabajar. La siguiente regla hace referencia al momento de buscar información. Aquí nos está indicando cuáles son todos los posibles atributos que pertenecen a la persona que en algún momento pudieran ser buscados. Es decir, yo en algún momento pudiera buscar información de una persona por su nombre, por su apellido, por su fecha de nacimiento o por la ID de la persona. Aquí en esta zona se van a escribir todas las relaciones que tiene la tabla persona con otras tablas. En este caso, como nuestra base de datos solo estaba compuesta por una tabla, no hay relaciones disponibles. Esta zona que está aquí nos va a indicar el nombre del atributo, pero en la parte de la vista que va a tener para poder ser mostrado. Por ejemplo, si yo quisiera que el atributo nombre tuviera otra definición o otra etiqueta en la parte de la vista distinto al que ya tiene en base de datos, yo puedo cambiarlo. Por ejemplo, para fecha de nacimiento, este es el nombre que tiene en base de datos. Él de manera intuitiva colocó el mismo, pero si yo ahora quisiera mostrarle a la persona algo más amigable, puedo cambiar el nombre de la etiqueta que va a ser mostrada, y cada vez que yo vaya a mostrar el atributo fecha de nacimiento, él de manera automática va a colocar la etiqueta que le corresponde al atributo fecha de nacimiento. Luego viene todo el manejo de posibles búsquedas que en algún momento pudiera yo realizar. Hasta este punto solamente hemos creado el modelo de la persona, previo a lo que todo esto es previo a lo que necesitamos para poder utilizar las operaciones CRUD.